habla de la muerte. ¿Has tenido alguna experiencia o algo te ha llevado a ello? Sí, mira, todo empezó cuando yo era muy joven, cuando tenía 26 años. De hecho, fue la primera vez que llegué a Estados Unidos. España estaba en crisis, había muchos problemas para encontrar empleo para gente joven, menores de 30 años, había unas tasas de desempleo muy altas y tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos con una beca de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, para trabajar en Miami, en el Centro Cultural de España que tienen allí. Y nada más llegar, como es la vida, me hice unas revisiones médicas de todo tipo y en la revisión ginecológica me encontraron que tenía un carcinoma in situ en el útero y que tenía que operarme inmediatamente. Entonces, claro, supuso un shock muy grande porque además acababa de llegar a Estados Unidos, pero literalmente, o sea, no llevaba ni una semana. Y claro, una operación de esa envergadura, todo el mundo me aconsejaba que regresara a España, que tenía pues el apoyo familiar y de los amigos y no enfrentarme a una cosa así sola, ¿no? Además, con toda la incertidumbre de, Dios mío, qué es lo que está ocurriendo? Pero decidí hacerlo ahí, en Miami, y seguir adelante con mi vida, no interrumpirla, porque no quería pues jugar el rol de víctima o volver, me iba a costar muchísimo seguir adelante. Entonces, ese fue el punto de inflexión, ese amago de enfermedad que se me presentó de repente cuando mi vida empezaba, ¿no? Y empezaba de la forma más excitante posible, en un país nuevo, en un continente nuevo. Y me di cuenta de que no tenía mucha gente a mi alrededor que pudiera tranquilizarme, ¿no? Que de repente me di cuenta de que mi familia, especialmente mis padres, estaban más asustados que yo, de que mis amigos no sabían qué decirme, de que los médicos eran bastante parcos en palabras, o sea, pues te decían el diagnóstico, te decían cuál iba a ser el procedimiento, lo que debías hacer antes o después, pero no había ningún approach holístico, ¿no? No te decían ninguna recomendación ni te explicaban, bueno, no te preparaban realmente para un impacto así, ni para eso, para lo que supone a una persona tan joven. Hay gente, con esto no quiero decir que yo sea la persona más joven con una diagnosis, simplemente explicar cómo ocurrió en mí, pero desde luego hay niños y adolescentes y gente que en momentos muchísimo más difíciles que el mío se tuvieron que enfrentar a un diagnóstico de repente muy fuerte para lo que la sociedad no está preparada. Y entonces, a partir de ahí me di cuenta de que tenía que prepararme yo, o sea, que no podía esperar que mi entorno me protegiera o me guiara, porque estaban tan perdidos como yo, y que me competía a mí prepararme para mi propia muerte. Y así fue como empecé a interesarme y después a formarme como Death Doula, que es ¿Nos un podrías acompañante a morir. explicar? Sí. De Dula, bueno, yo creo que en España también está de moda el prepararse para ello, porque es un acompañamiento, ¿no? Pero explica a la gente en qué consiste. Pues Death Doula, como hemos explicado, es una persona que acompaña a otros a morir. En Estados Unidos está muy afianzado, es una carrera, lleva ya muchos años, muchas décadas, es algo muy sólido. La gente se dedica a ello completamente, de manera profesional. Y bueno, hay distintas formas de preparación, hay preparación incluso gratuita por parte de los hospitales y los hospicios. Y eso fue lo que hice yo. En España creo que se está empezando a hacer de una forma privada, no está reglamentado todavía, entonces todavía hay mucho camino por recorrer, pero en Estados Unidos, como digo, está tan consolidado que hay gente que se dedica a ello profesionalmente y gente que se dedica de forma voluntaria. Entonces yo decidí prepararme a título personal para dedicarme a eso de forma voluntaria y me formó la asociación de enfermería que tienen en Estados Unidos, que después te daban la oportunidad de hacer, digamos, unas prácticas. Entonces tú elegías dónde hacerlas, entonces podías ir directamente al hospital, a una planta que tiene el hospital dedicada a gente que ya entra para morir, ¿no? En el último estadio, que es como, digamos, pues la parte más intensa. Luego te daban la opción de ir a un hospicio, que es un centro dedicado a personas
que se supone, porque esto no son matemáticas, entonces se supone que van a morir en un plazo de 6 meses y entonces ya pueden formar parte del hospicio y entonces tienen tratamiento personalizado con enfermeras, con médicos, con atención pues eso, más pormenorizada con el final de vida y con los cuidados paliativos. Entonces podías ir al hospicio y entonces el hospicio te permitía que durante más tiempo, durante a lo mejor una relación de varios meses, podías acompañar a varias personas hasta que murieran. Y luego estaba la otra opción que es más difícil porque es una opción que tienes, para hacerla tienes que estar muy detached, que es lo que se dice en Estados Unidos o en inglés, que es básicamente no puedes estar ligado, tienes que tener una completa independencia emocional de la persona, pero solo acompañas a una persona. Entonces es muy difícil no generar un vínculo afectivo y es muy difícil poner límites en cuánto tiempo vas a estar disponible para esa persona, ¿no? Entonces está estipulado que solo la puedes acompañar 2 horas a la semana y que no puede haber ningún otro contacto a lo largo de la semana, porque si no, claro, ahí se involucra tu vida personal, ¿no? Pero es muy difícil de hacer, porque por eso, por mantener los límites. Entonces yo practiqué las tres formas, con una persona solo, con varias personas en el hospicio y luego en la planta de hospital, que era básicamente una persona a la que no volvías a ver porque moría muy poco después de haber sido registrada en el hospital. Fíjate, me parece muy interesante y muy curioso porque, como tú muy bien has dicho, la preparación aquí para hacer un acompañamiento es privado. Nosotros en Fundación Iclovi tenemos acompañamiento al tránsito y al duelo, pero en Estados Unidos, que la medicina es bastante aséptica, no entran las emociones, a ti misma no te dieron ninguna opción de otras cosas, ni un acompañamiento psicológico ante el diagnóstico que te dieron. Ellos que son tan asépticos tienen esto bastante establecido y en cambio aquí que tenemos una sanidad pública excelente, resulta que esto no compete. No compete. El médico no está preparado para acompañar en el momento de la muerte ni al duelo. No nos preparan. La muerte es el fracaso de la medicina. No tenemos esa empatía o no nos preparan para dar las noticias ni nada de esto. Y ahí se acaba. Y allá tienes con tres vertientes diferentes el hospice, que aquí es como si fuera un hospicio, pero hay que entender que el hospice es donde va uno, como has dicho tú, a morir. Y puedes estar con tu familia y estás rodeado de unos cuidados especiales, pero con mucho amor. Bueno, yo no sé si al ser tan aséptico se podrá manifestar ese amor, pero en principio en Inglaterra sí, en todos los hospices sí. Aquí sí, además el equipo estaba muy unido, tanto los trabajadores sociales que trabajamos con ellos, como los médicos, como las enfermeras, como los voluntarios. Era muy bonito. De hecho, cuando alguien moría, hacíamos un ritual. Entonces, llenábamos la cama de flores que traíamos específicamente. O sea que no es tan frío como parece. Hay un acompañamiento también a los familiares. Y luego se daban muchas opciones, por ejemplo, igual que cuando vas a dar a luz, ahora ya hay mucha más apertura para llevar las cosas que te hagan sentir cómoda, ¿no? Para el parto, que es algo como muy normal, pues del mismo modo, cuando vas a morir, permiten que tú decores el cuarto del hospital como quieras, ¿no? Entonces había, bueno, yo he estado en cuartos donde porque estoy recordando uno concretamente donde las hijas de la mujer que estaba muriendo habían convertido la habitación de hospital en el salón de la casa de su madre. Y era tal cual, o sea, habían traído alfombras, habían colgado cuadros, las flores, fotografías por todas partes, para que ella se sintiera como en casa. Y realmente tienen esa libertad y es muy bonito. Además, en Estados Unidos hay un movimiento de conciencia cultural
que creo que es utilísimo. Y bueno, que de hecho está en todas partes del mundo, también se hace en España. Están los death cafés, que son, digamos que sitios de reunión, que son como pops-ups, que quiere decir que pueden aparecer en cualquier parte. Lo puedes hacer en una cafetería, lo puedes hacer en, no sé, en un colegio, un fin de semana, el emplazamiento da igual, o en un sitio privado, pero están abiertos a que la gente se reúna, gente desconocida, que se apunta a quien quiera, son totalmente gratuitos y los conduce una psicóloga o un psicólogo o un trabajador social y la idea es que gente desconocida se pueda unir para hablar de la muerte sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de reparo, porque sabes que siempre la muerte, parece que cuando alguien habla, especialmente en la cultura española, parece que cuando alguien habla de la muerte es como, bueno, no seas pájaro de mal augurio, ¿no? No vamos a hablar de eso, no vamos a ensombrecernos. Y creo que ahí es el problema, que hablar de la muerte no es ser pesimista, sino realista, y que cuanto más se habla de la muerte, menos miedo se le tiene, porque más se normaliza y más eh, bueno, pues se convierte en algo natural, ¿no? De hablar con la gente, pues ¿cómo quieres morirte tú? Pues ¿qué te gustaría que hicieran? Pues en lugar de crear esa solemnidad y ese, bueno, pues eso, hacerle un culto al miedo, pues se rompe todo eso y se consigue que, pues que hablemos con tranquilidad, bueno, que la conversación no nos pille de sorpresa, que sea una conversación que, bueno, que hayamos estado hablando en varias ocasiones. Y estos lugares, estos puntos de encuentro son muy bonitos porque, bueno, pues todos nos vamos a morir, eso nos une a todos como seres humanos y entonces encuentras una conexión con todo el mundo, con de cualquier edad. Son encuentros intergeneracionales y con gente de todo tipo de profesiones bueno, son preciosos, hay historias muy bonitas y cada uno comparte lo que quiere. O sea, puede compartir su propia historia o puede compartir la historia de estar acompañando a alguien que vaya a morir o puede compartir simplemente que no le haya pasado nada, pero que tenga miedo a la muerte, que es lo que le pasa a la gran mayoría de la humanidad. Y el estar en grupo hablando de eso tan normal, como quien habla de, yo qué sé, pues de la comida o del tiempo, pues hace que te tranquilices. Hace de que bueno, pues eso, pues lo has hablado, pues no es algo tan, rompes el tabú y es muy importante hacerlo.